Dale. Bueno, hay veces que escribo en inglés y otros en español, me van a perdonar. Es mezclado, es como hablaba este dibujito que se llamaba Manny, que hablaba a veces en inglés y a veces en español. Yo soy igual. A veces hablo en inglés y a veces hablo en español. Y a veces escribo en inglés y a veces escribo en español. Así que dejen todo lo que estaban haciendo y aprendan Fire y MSP. ¿Qué nos pasó en los últimos 2 años? Un tren por encima, que se llama Modelos Grandes de Lenguaje o LLM. No es un tren como el de ese de juguete, sino que es un tren más parecido al de la derecha que nos yo. Vamos a ver entonces algunos conceptos de inteligencia artificial generativa, chatbots y agentes, protocolos de inteligencia artificial como MSP y A2A. Y después vamos a ver un poquito más de MSP en detalle. Dos demos hice, no los vamos a hacer en vivo porque no tenemos el tiempo, pero en las slides está eh, la respuesta de cada modelo a los mismos prompts y las respuestas, o sea, el procesamiento y la respuesta. Bueno, entonces cualquier servicio de inteligencia artificial generativa puede crear texto, imágenes o videos basado en su entrenamiento. Hay dos partes, una es el modelo en sí, que puede ser open source o propietario, y la plataforma donde los corren, que puede ser en la nube o local. Y ambos son caros, pero por distintas razones, ¿no? Porque en local necesitamos un equipo un poco más complicado que el que tenemos siempre para poder correrlo, depende del tamaño del modelo. Algo que se llama RAG o Retrieval Augmented Generation es algo que usamos para suplementar a los modelos con información más específica para evitar alucinaciones. Y algunas aplicaciones para esto. Habló muy bien Charlie Otero sobre lo que se llama Ambient, que es que la aplicación escuche al médico hablando con el paciente y a partir de esa conversación extraiga el resumen del episodio, más genere las órdenes correspondientes, más en algunos casos codifique para la facturación, sobre todo en Estados Unidos. Esto, no sé cuál es la documentación que les dio Charlie, yo hablé con médicos en Estados Unidos y en muchos casos están ahorrando 2 horas por día. Él habló de 7 minutos, pero depende, claro, depende también de la especialidad y de qué tipo de trabajo haga el médico. También puede hacer recomendaciones personalizadas para la medicación. Hay un proyecto que se llama Gravitate o G-Lens de la Unión Europea que permite mezclar el panfleto del medicamento con el International Patient Summary del paciente a través de GenAI. eh, digamos que le da más énfasis a los aspectos del panfleto que responden a los datos demográficos y de contexto clínico del paciente. Y también sirven para generar datos sintéticos, para testeo, para intercambio de datos de prueba. Algunos ejemplos, OpenAI, Google Vertex, Claude, etc. Y open source, el Llama, Mistral y DeepSeek. Con respecto a los componentes de chat, es algo que nos permite tener una interacción más fluida con prestadores y pacientes. Se habla de que la nueva historia clínica no tiene interfaz de usuario, sino que solamente la persona hablando. Sobre todo en el caso de Google, en la última versión de su historia clínica, perdón, de Oracle, en la última versión de su historia clínica, prevé casi no tener interfase. El chatbot también puede responder preguntas, tomar turnos, monitorear la salud. Hemos visto, sobre todo en la última visita que hice a Ecuador, mostraron un chatbot de soporte de salud mental. Si el usuario puede delegar una tarea o un conjunto de tareas a un chatbot, lo llamamos un agente. Y también podríamos generar un agente que no tenga un chatbot. Lo- Ambos chatbots y agentes necesitan procesamiento de lenguaje natural, eh, inteligencia artificial generativa, contexto y alguna manera de interactuar con los sistemas subyacentes y con otros agentes, que es lo que vamos a ver en los próximos slides. El primero de estos protocolos es MSP o MSP Server. Es un servicio que provee contexto just in time a un chatbot de inteligencia artificial o un agente o cualquier cliente de GenAI. Esta opción empezó a ser, la publicó en noviembre de 2024 Anthropic para uso con Claude.
y lo llaman el cable USB-C de las aplicaciones de inteligencia artificial. Está basado en complementar el modelo original, llamando a un servicio en un modo estandarizado que va a proveer la información requerida en el momento. No lo va a tener guardada la historia el cliente en algún lado, en un rack, sino que lo va a solicitar en el momento en que lo necesita. En el laboratorio podría ser, por ejemplo, las últimas 5 valores de glucosa y la hemoglobina glicosilada de los últimos 6 meses, desde el laboratorio a la historia clínica, y las condiciones o medicaciones para un paciente desde la historia clínica. Todo muy lindo, pero todavía no hay una guía de implementación oficial en Fire. Hay proyectos disjuntos, cada proyecto maneja o genera su propio MSP server. No hemos generado todavía un estándar para esto. El estándar es MSP, pero no hay un estándar Fire para MSP todavía. El otro protocolo es A2A, y lo que permite es colaboración y comunicación entre agentes. Permite que los agentes descubran las capacidades de los otros, negocien la interacción y, muy importante, que la interacción sea segura. Es más seguro el A2A aparentemente que el MSP. Este protocolo fue creado por Google y las aplicaciones son eh, trabajar directamente con cada uno de los servicios que tenemos y al final unificar todo lo que obtuvimos. Entonces, comparando MSP versus agente múltiple versus A2A, el MSP es un agente sencillo, digamos, uno solo, que eh, maneja la tarea completa y usa algunas herramientas, se llaman tools, y es el nombre oficial en el protocolo, para tomar el contexto, y esto está aislado en un sistema único. Un ejemplo sería resumir datos de paciente accediendo a un sistema de historia clínica con un solo modelo LLM. El multiagente es un workflow estructurado donde hay un agente principal que organiza y distribuye tareas y usa agentes especializados para subtareas. Un ejemplo sería tener un agente para las imágenes eh, clínicas, otro para las notas clínicas y otro para las medicaciones, y después crear un resumen final. Seguimos estando en el mismo entorno y podemos paralelizar. Y finalmente, A2A, que es el más complicado, es un protocolo que habilita la comunicación bidireccional. Se puede trabajar cross-organization, o sea, pues puede trabajar entre organizaciones y permite descubrir servicios también y tiene énfasis en diálogo bidireccional. ¿Cuántos MSP servers hay? Miles. Ustedes pueden entrar a esa URL y fijarse todos los MSP servers que están habilitados. Hasta hace unos días, los únicos que permitían utilizar MSP eran Cloud Cursor y algunos open source. El que faltaba era GenAI o ChatGPT, perdón, ChatGPT. ChatGPT esta semana anterior ya lo tenía habilitado para desarrollo, pero ahora lo tiene habilitado en producción. Está tratando de tener un ecosistema de aplicaciones dentro de ChatGPT y esas aplicaciones se van a conectar a través de MSP. ¿Cuáles son los componentes de un servidor MSP? Tools, o sea, las acciones de la gente, qué es lo que puede hacer. Prompts, que son plantillas para lo que puede preguntar el usuario, que va a derivar en el uso de esas tools. Y recursos o datos de contexto, que nos van a dar acceso estructurado a la información contextual, que son exactamente la información que recibe o que genera estas herramientas. Decimos que MSP más Fire es un match made in heaven, una pareja hecha en el cielo, porque podemos conectar cualquier cliente que soporte MSP a cualquier server Fire, ya sea una fachada o una implementación nativa. No hay nada demasiado grave que hacer. En MSP vamos a definir una API por tipo de servidor, pero acá hay una sola API para todos los servidores Fire, que es lo que nosotros inventamos. Fire es una API para todos los servidores. En general, hay variaciones, obviamente, pero como plataforma es una sola. Es como tener un USB bidireccional plug and play. Ahí hizo un dibujo la inteligencia artificial de cómo sería un USB plug and play. Vamos a tratar de respetarlo. Obviamente hay problemas con esto, problemas de seguridad, problemas de performance, problemas de terminología, de qué roles vamos a habilitar. Pero vamos a
para esta presentación, por lo menos o por el momento, vamos a eh, enfocarnos en los sís y no en los peros. Lo que hice fue un análisis de una implementación específica de MSP para Fire usando el producto de FlexPa. Es una definición mínima que define muy pocas herramientas. Es open source, bajo la licencia Apache. Los componentes que tiene son dos herramientas únicamente. Uno que es buscar en Fire o Search Fire, para buscar para un conjunto de recursos basado en un criterio, y leer Fire o Read Fire para leer un recurso específico completo. ¿Qué recursos maneja este servidor MSP? Los mismos recursos que maneja Fire, pero los que están definidos en el capability statement del servidor. Acuérdense que cada servidor define qué recursos permite acceder o modificar. La configuración en este caso incluye la URL del servidor y el token de autenticación, el método de autenticación, y no hay prompts definidos. El modelo se arregla solo con lo que está definido aquí. En mi demo utilicé Cursor, configurado con el servidor MSP. También lo probé en Claude. Me faltaría probar todavía en ChatGPT y algún otro más, en Gemini. Por ahí. En este caso, el primer demo que hice fue ejecutarlo en mi MSP local a través de stdio. El siguiente test que hice lo hice a través de HTTP, que son las dos opciones que tiene MSP. Acceder al servidor MSP por HTTP o por STDI o por el acceso local dentro de la misma computadora. El servidor este funciona, eso está basado en Node. Y este es el demo que hice. Primero le pregunté por el estado clínico de un paciente que se llama Unluck y van a ver que el prompt es exactamente lo que escribí. No escribí más que eso. Buscó y encontró un solo paciente y me trajo los datos clínicos de este paciente del servidor al que está conectado. Lo que está abajo es la respuesta del chatbot, ¿no? Después le pedí una lista de los pacientes que estén tomando citromicina. Le costó un poco más porque no sabía si buscarlo por código o por nombre. Al final lo buscó por código y no encontró. Ahí tienen la lista de pacientes que están tomando acitromicina. Se da cuenta si están activos o no. Maneja a través de la estructura de Fire. Después le pedí una lista de pacientes de menos de 7 años de edad que tengan vacunas pendientes de acuerdo al plan de Massachusetts. Y le pedí que por favor me indicara de qué recursos estaba sacando la información y cuál era el plan de inmunización que tomó, la URL del plan. Y ahí están los pacientes y las inmunizaciones que tiene cada uno y qué le falta. Y abajo de todo, no se ve acá, pero está la URL del calendario de vacunas de Massachusetts. Justamente estos pacientes sintéticos, estos 1000 son todos de Massachusetts, por eso le pedí de Massachusetts. Y después le pedí una lista de pacientes diagnosticada con faringitis viral aguda dentro de las 10 millas de Newton, Massachusetts. Y me dio mal, me dio algunas ciudades que no estaban a 10 millas. Después pregunté y me dijo que en realidad yo estaba mal porque las millas se cuentan directamente de punto a punto y no por la autopista, como yo lo había calculado, o por la calle, como lo había calculado yo en Google. Así que en realidad las millas eran correctas. Y el segundo demo que hice, eh, modifiqué esta herramienta de FlexPy, le agregué la capacidad de acceder a múltiples servers Fire. Así que en vez de tener dos herramientas, lo que tenemos son 4 herramientas. Una es listame los endpoints que tenés disponibles. Otra es búsqueda básica, que es la misma que teníamos antes. Y agregué 2 tipos de reportes especiales. Uno es el reporte completo, que busca la información en todos los servidores disponibles. Y otro que busca una información específica, que puede ser condición, observación, vacunas, encuentros o medicaciones, en todos los servers que tengan esta información disponible. A los servers los representamos a través de un recurso que se llama endpoint,
Y esto es lo que configuramos en el servidor MSP, solamente el servidor inicial. Los demás van a ser contactados a partir del recurso endpoint con su seguridad definida. En este caso, ninguna seguridad porque todos los servidores son abiertos, pero permitimos la configuración de cada servidor con su esquema de seguridad. El primer server se llama Domain Manager porque es el que sabe a dónde están los otros servers. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle con qué hospitales estamos conectados. Es lo que escribí en el chat. Me dijo que iba a usar la tool list endpoints y me trajo la lista completa de hospitales y también hizo metadata en cada uno para ver si realmente estaba conectado y me dijo cuánto demoraba en responder el metadata. Porque ahí me di cuenta, por ejemplo, la primera vez que lo hice, que algunos no estaban funcionando. Entonces es interesante saber cuáles están funcionando y cuáles no. Obviamente ninguno de los hospitales estos son reales, los nombres son reales, pero no estoy conectado al hospital, sino a un servidor de prueba, a un sandbox. Y también son ficticios los datos de pacientes, los datos demográficos y clínicos, fueron generados en forma sintética por otro motor de AI. Después le pregunté, búscame todos los pacientes de Argentina. Fíjense que los pacientes de Argentina están divididos. Algunos son de un hospital y otros de otro y otros de otro más. Me trajo todos juntos. Yo quería todos juntos, un resumen por servidor. Después le pedí el reporte completo de un paciente que se llama Andrés Torres. Lo pedí por ID, no por nombre. Justo el ID era Andrés.Torres. Y me trajo de qué servidores había datos y todas las condiciones médicas y su origen, de dónde venían, digamos. Y después le pregunté si podía traerme una lista de pacientes divorciados con anemia. Y fue y me trajo un paciente que corroboré que estaba divorciado y tenía anemia. Y después le pedí un dashboard completo con estadísticas de salud para todos los pacientes que proveyeran del Ecuador. Me trajo todos los pacientes ecuatorianos con hallazgos críticos. Eh, yo no le pedí nada de todo esto, es lo que entendió él que yo quería por el dashboard. En cuanto a condiciones médicas más frecuentes, las observaciones médicas, las recomendaciones prioritarias. Y después se me ocurrió, también jugando, la capacidad de generar un IPS, un International Patient Summary, desde el chat. Entonces habilité un nuevo servicio en el servidor MSP que se llama Create IPS, al cual le pasamos el ID de paciente o el identificador de paciente. Y lo que hace es verificar si el servidor al cual se conecta, si cada uno de los servidores a los cuales se conecta es capaz de generar un IPS y se lo pide a través de la operación $summary. Y le dije también que no quería que me generara el HTML ni el Markdown en un archivo, sino que quería que me lo mostrara directamente en el bot. Y lo puse como configuración. Entonces, cada vez que le pido un IPS, me trae lo que ustedes ven ahí. Se le ocurrió, no sé por qué, al final, la interpretación clínica, me la agregó él, la interpretación clínica del resultado del laboratorio, por ejemplo, después de la sección de laboratorio. Después le pedí que no me dijera nada, que yo no lo hubiera pedido, pero es interesante que solo se le ocurre dar información de diagnóstico y clínico. Próximos pasos, probar otras implementaciones que no sean estas. Eh, Estoy tratando de ver si en algún momento va a haber una especificación de HL7 para esto, porque fíjense que las herramientas que las cuales podemos disponer son infinitas. No sabemos en realidad eh, cuál es el límite de un servidor MSP. En realidad son todas operaciones y pueden ser tan complejas como ustedes quieren. Específicamente yo implementé esto de que vaya a buscar a todos los servidores y en realidad debería buscar a los servidores únicamente si tienen algo del paciente. Podríamos tener un intermediario que nos diga, como nos mostró Alejandro antes, eh, en este lugar hay datos de este paciente, entonces podés preguntarle, porque se federó. Esto no lo hice porque estoy jugando todavía con MSP. Y quiero probar otros clientes que no sean Cursor con este mismo servidor. Y me gustaría después ponerlo en un Docker, digamos, y trabajarlo en separado de la máquina. Ahí está todo local. Y tratar de usar solamente open source, en el caso de los modelos. Por ahora estoy usando modelos
eh, que cobran por ser usados. He probado algunos open source corriéndolos en mi propia máquina y me mató la máquina. Así que tengo que elegir otra alternativa. También quiero ver si podemos agregar capacidades de Clinical Decision Support y SQL como otras operaciones del modelo y experimentar con agentes A2A. En conclusión, ¿qué hace un servidor MSP? Lo que ustedes implementen. ¿Y qué hace el cliente AI con el output del MSP? Lo que quiera él, en realidad. Yo en general trabajo con el prompt para que me lo muestre en formato amigable, narrativa simple o tablas, depende de lo que estoy haciendo. No alucina, porque la información que muestra realmente es la que obtiene del servicio, casi siempre. Así que para terminar les cuento una anécdota. Estaba probando el servidor MSP. Justamente pruebo el servidor MSP y tengo acceso a la fuente del servidor MSP porque estoy en la misma ventana, digamos, de mi computadora. Y también tengo acceso a los datos crudos, porque todo lo que subí de pruebas lo subí eh, a partir de unos archivos que tengo también en la misma carpeta. Entonces mi servidor MSP dejó de funcionar, pero me seguía contestando el chatbot. Y digo, ¿pero estás usando el servidor MSP? No, es cierto, no funciona, pero tengo los archivos acá. Así que también me di cuenta que están acá los datos y le estoy trayendo datos estáticos. Me lo hizo varias veces, así que cuando no le sale, hace algo para que siga funcionando. No siempre es verdad. Así que la alucinación siempre está presente porque es parte de la definición de los servidores de GenAI. Si no saben la respuesta, la inventan.